Muy buenos días, gente maravillosa. Bienvenidos a Plenitud y Armonía, el programa para ser feliz. Estamos desde Radio Online, conectados siempre. Les habla Marta Lucía Ramírez, conectada con sus mentes, con sus corazones, trayéndoles todos los miércoles temas de gran interés, afectivos y efectivos, que les permitan encontrar el bienestar integral, mejorar la calidad de vida y la construcción de una felicidad verdadera y sostenida en el tiempo. Bienvenidos. Buenos días, Bonnie, ¿cómo estás? Muy buenos días, Martica. Aquí encantada de acompañarte de nuevo en Plenitud y Armonía. Muy buenos días a todos los que nos están viendo y escuchando. Quiero invitarlos a participar a través del WhatsApp de Radio Online, que es el 317-844-4644, y por todas nuestras redes sociales en @radioonlineco. Bueno, hoy tenemos preparado un tema muy interesante. Nos vamos a meter en las profundidades de la mente humana con este tema que es bien inquietante, y el tema es cómo influye el subconsciente familiar en la vida de una persona. Cuando hablo del subconsciente me refiero a toda la información almacenada en la mente de la que no somos conscientes y que influye en el comportamiento de las personas, en su estado emocional y en las elecciones que se hacen en la vida cotidiana. De ahí es donde podemos observar un poco las incoherencias humanas, es decir, se piensa una cosa, se dice una cosa y se hace otra cosa, porque no solamente estos pensamientos, estas emociones y estas conductas provienen de nuestra mente consciente, o sea, de lo que estamos pensando permanentemente, sino de esa fracción a la cual no tenemos acceso. Entonces muchos estados emocionales provienen de allí, muchos pensamientos que podemos pensar que están descontextualizados provienen de ahí. Y muchas de las acciones, a veces impulsivas, provienen de ese segmento. Bueno, hablando del subconsciente, existen varios segmentos, ¿sí? Uno está conformado por las experiencias vividas durante la vida, que van siendo almacenadas allí y son captadas por el sistema perceptivo, ¿sí? O sea, por los sentidos, y se almacenan en forma de percepciones. Otro fragmento del subconsciente está estructurado por el subconsciente cultural, es decir, todo lo que absorbemos, los aprendizajes del medio socioeconómico, cultural, en el cual vamos desarrollando nuestras vidas desde el vientre materno, va estructurando también información, va aportando información al subconsciente. Y también hay una información no consciente que proviene de la carga psíquica familiar. Es decir, viene codificada dentro de nuestro DNA y influye en un 80% más o menos, es lo que he podido ver en el transcurso de la práctica con pacientes, influye en la toma de decisiones con relación a la pareja, influye con relación a la toma de decisiones de la profesión, con relación a la conexión con la vida, o sea, si se siente placer o si se siente dolor al vivir, o sea, influye de una manera impresionante. Entonces, en este programa vamos a dedicarlos a adentrarnos un poco en ese subconsciente familiar, en esa carga genética que puede padecerse también, ¿sí? Es lo que la gente comúnmente llama karma, o sea, yo lo asocio es con eso. O sea, mirar el árbol familiar 4 generaciones atrás, ¿sí? Ya representa, y todas sus vivencias no resueltas, todas sus frustraciones, o sea, todas esas limitaciones que pudieron haber tenido empiezan a descender y a recaer en las personas, en la generación presente. Entonces, a eso es lo que yo les explico a los pacientes que llamo karma. Muchas personas asocian el karma con vidas pasadas, etcétera, que vivieron en otros siglos. Con haber sido Cleopatra. Exactamente, más o menos.
Pero lo fundamental es identificar esas cargas que vienen no resueltas en el árbol genealógico y que están influyendo e impidiendo el desarrollo personal en las diferentes áreas de las personas. Pues Martica, a mí ahí me surge como una duda y es, a nivel terapéutico, ¿para qué sirve estudiar el árbol genealógico de una persona? Bueno, a nivel terapéutico lo utilizamos o personalmente lo utilizo como un proceso de autoconocimiento para las personas, para resolver, por ejemplo, estados anímicos profundos de angustia, de depresión, de ansiedad, o sea, pueden ser identificados en el árbol, o sea, provienen, por ejemplo, de un antepasado que sufrió una experiencia muy traumática y que no resolvió el tema, sino que pasa esa carga, porque pues los pensamientos, las emociones, todo este sistema es información energética. O sea, ahora nos queda más fácil entender eso, pues porque tenemos acceso y podemos abstraer mejor todo lo que pasa con la tecnología, ¿sí? O sea, sabemos que la información está en la nube, ¿sí? No sabemos dónde queda la nube, pero ahí está, o sea, la decodificamos con estos aparatos y listo. Entonces, por ejemplo, a nivel del consultorio, voy a concretar un ejemplo para que me entiendan mejor. En cierta oportunidad llegó una paciente supremamente angustiada, ¿sí? Es decir, vino con su estado emocional muy alterado. Le pregunté pues qué le pasaba y eso, entonces me refería a que había perdido su vida. Entonces le digo yo, bueno, ¿cómo es eso de perder la vida? ¿Qué te pasó? Entonces me dice, en la misma semana me quedé sin trabajo, me quedé sin novio, el carro fue pérdida total, ella no iba en el carro, pero el carro lo había prestado y tuvo un accidente y tuvo pérdida. Entonces ella había centrado su vida pues en su parte emocional, o sea, en su relación de pareja, en su trabajo y en pues una cosa que era de su propiedad, que le había costado mucho esfuerzo conseguir y todo eso. Sí. Pues obviamente pues que estaba, para ella la simbología era perdí mi vida. Entonces, bueno, yo le dije, bueno, vamos a revisar en el árbol genealógico a ver qué pasa. Entonces empezamos a mirar la línea de sus padres, la línea de sus abuelos, y ella provenía de una línea donde el abuelo murió en un accidente aéreo. Entonces le digo yo a ella, ¿a qué edad murió tu abuelo? O sea, perdió su vida el abuelo, ella venía de esa línea. ¿A qué edad perdió tu abuelo la vida? Entonces me dice, a los 35 años. Y le digo yo, bueno, ¿cuántos años tienes tú? Y entonces me dice, cumplí 35 años. Entonces, a eso es que me refiero con las cargas que provienen, seguramente, o sea, el duelo al nivel del abuelo y de sus familiares no fue resuelto, ¿sí? O sea, siguió una conmoción, una carga emocional muy fuerte y viene y se repite en su nieta que lo manifiesta, ese perder la vida lo manifiesta de otra manera, es decir, ella no se muere, pero sí pierde su vida de esa manera, o sea, a través de esa situación. Pues Martica, ahí me surgen dos preguntas, yo no sé. Una es, ¿cómo entonces deberían resolverse esos lutos para que no vayan a tener esa carga tan tenaz? Y la otra es, ¿qué ha representado para ti en tu vida el haber estudiado tu árbol genealógico? Bueno, el tema de cómo resolver los duelos y eso, yo pienso que lo podemos dejar para otro programa, Ok. porque pues la gente está muy interesada, las personas, en saber y conocer más de este tema del árbol genealógico, porque como les digo, representa más o menos lo que he visto, un 80% de nuestra carga y de Claro. como del guión en el que se desenvuelve nuestra vida. Wow. Entonces, tú me preguntabas que para mí, ¿qué Para representa? ti, sí. No, pues ¿Qué ha para mí, representado? Punto. Hoy estoy haciendo las preguntas. no, pues para mí fue maravilloso encontrar esta línea de estudio. ¿Por Porque qué? precisamente yo inicié, o sea, tuve el primer contacto cuando estudié, hice la especialización en desarrollo humano.
una de nuestras profesoras nos mostró esta línea en una materia que se llamaba investigación, pero pues solamente no, nos la enunció. Sí. A mí me llamó mucho la atención porque en mi vida personal yo tenía episodios donde se me repetía la historia y se me repetía la historia cada 7 años, repetía una historia. Entonces, para mí eso era muy inquietante y tenía que ver con mi vida afectiva de pareja. Entonces, para mí eso era, yo decía, pero ¿qué pasa? ¿Pero qué pasa conmigo? ¿Qué tengo? O sea, ¿por qué mi vida es así? O sea, lo que comúnmente las personas le presentan y lo que las personas comúnmente le dicen, no, es que usted es de malas en el amor o es de malas en la profesión. Sí, entonces yo siempre he peleado o siempre hasta ese momento peleé con el determinismo. Yo decía, pero ¿cómo así que nuestro destino viene escrito? O sea, no puede ser que nuestro destino esté escrito. Entonces, ¿dónde está el libre albedrío? ¿Dónde está todo lo que uno hace en educación, en preparación, en aprendizajes, en experiencias, para uno ser libre y tomar decisiones libres? Entonces, yo siempre chocaba y me confrontaba mucho con esa posición filosófica. Con el que estuviéramos predestinados. Predestinados, y yo lo vivía en mi vida. Yo decía, pero ¿por qué esos ciclos? Wow. Cuando la profesora nos enseñó, yo dije, empecé a identificar el patrón y empecé a tomar clases particulares con ella. Le dije, no, por favor, fórmame en esto, yo tengo que saber. Y empecé a profundizar en el tema. Y entonces ella me empezó a explicar, a mostrarme las diferentes corrientes de donde venían estos estudios, o sea, como las investigaciones que se habían hecho al respecto. Y empecé a entender mi vida y empecé a quitarme una carga de cierta manera, como de culpabilidad, decir, porque a veces uno se siente culpable de las cosas que le pasan. No sé, que tengo algo mal, o sea, ¿qué pasa conmigo? Y siempre es como una autorrecriminación y lo veo mucho en el consultorio, o sea, es que ¿qué tengo yo de malo? Y no, resulta que no es que tenga nada de malo, es que venía una situación no resuelta en dos generaciones atrás mía. Se repite la historia en mis padres y luego empiezo yo a repetir esa historia. Cuando yo tomo conciencia, es decir, cuando identifico eso, yo inmediatamente eso me genera un alivio psíquico. Es decir, yo digo, no. Entonces yo ya emprendo, o sea, empiezo a observar la vida desde otra perspectiva, a identificar qué era lo que tenía que corregir en mí, o sea, corregir en la forma de pensar, ser más consciente en lo que estaba haciendo, en cómo decidía relacionarme con las parejas, y así cambié este patrón, o sea, completamente. Además que encontré una bellísima profesión que me ha generado muchísimas satisfacciones, porque yo personalmente experimenté que era una presión psíquica, ¿sí? Y cómo una presión psíquica puede llegar, por ejemplo, a un estado emocional alterado, repentino. Entonces, el utilizar herramientas para superar eso, pues para mí me llenó de mucha satisfacción, y fuera de eso, eso es lo que yo puedo hacer con una persona que está frente a mí. O sea, ya la puedo comprender, la puedo entender y le puedo decir, mira, esto se puede solucionar, esto se puede superar, por muy difícil que sea, con herramientas de toma de conciencia frente a análisis del árbol genealógico. Ok, esa presión psíquica se da porque se encuentran esos patrones en su árbol y empieza a tener una problemática, ¿o cómo es lo de la presión psíquica, Marta? Bueno, una presión psíquica se las voy a explicar con un ejemplo muy concreto. En una oportunidad estaba en una ciudad dictando una conferencia sobre técnicas psicoenergéticas para médicos que querían pues conocer más y profundizar del tema. Habían más o menos unas 25 personas, eran 24 médicos y una abogada. Entonces yo me causa mucha curiosidad, ¿sabes? 24 médicos y una abogada, entonces empecé a poner la atención en la abogada. Entonces le pregunté qué la motivaba a estar allá, y me dijo que simplemente estaba acompañando a su hermana, que era médica, y que le había insistido que fuera para que tuviera una perspectiva diferente de las cosas con relación a la medicina y con relación al comportamiento humano.
Entonces, en el transcurso de la conferencia, pues yo fui dando unos datos, dando unas instrucciones con relación a cómo se analiza el árbol. Entonces, ella me preguntó me dijo que ella sufría o padecía pues de una angustia existencial permanente, o sea, era una mujer exitosa laboralmente, era una mujer exitosa en su relación de pareja, muy saludable, muy bella, o sea, tenía condiciones, recursos económicos, o sea, absolutamente nada o sea, que se percibiera en la realidad que la pudiera perturbar, pero que sufría una angustia existencial permanente, zozobra, miedo. Entonces, yo le pregunté a ella que cómo se llamaba, entonces, y que si su nombre se repetía en el árbol genealógico. Entonces yo le dije, sí. Ella me dijo, sí, mi nombre, o sea, yo tengo el nombre de una tía que se murió muy joven. Entonces yo le dije, ¿y tú sabes de qué murió? Entonces me dice, no, no sé, voy a averiguar. Entonces yo le dije, averigua de una vez. O sea, y resolvemos esta situación, a ver de dónde proviene esa angustia existencial tuya y esa zozobra. Entonces empezó pues a comunicarse por el celular con sus familiares cuando se lleva la sorpresa de que su familiar que llevaba su nombre se suicidó a una temprana edad. Uy, Entonces, esa angustia que ella estaba manifestando era ese miedo a perder el control sobre sí misma y a tomar una decisión que la llevara al suicidio. Entonces, identificada esta situación, ella lo que hizo como mecanismo de supervivencia fue cambiarse de religión. Es decir, toda su familia era católica, ella tomó la decisión de volverse cristiana. Cuando una persona toma una decisión de estas, es que quiere diferenciarse de alguna manera del árbol genealógico para evitar un designio de este calibre o para evitar un destino, por decirlo así, que como trágico, ¿sí? O sea, una carga bien fuerte. Entonces ella me dice, o sea, ella cuando identificó esa situación ya empezó o sea, sí, entonces eso es lo que tengo, empezó, no tengo nada malo, no me tengo que estar autocontrolando, autovigilando, o sea, eso genera un desasosiego emocional terrible claro. y una angustia permanente. Entonces ella, al tener la comprensión de esa situación, obviamente ya, como que vuelve a la vida, respira. Entonces me dice, la solución, y yo le digo, cámbiate el nombre. O sea, uno de los grandes representantes de los que vamos a hablar dice, cámbiate el nombre. O sea, es así de sencillo, porque eso va a generar otra dinámica en tu mente. Pues, y ella efectivamente lo hizo. O sea, en este momento vive tranquila, vive feliz y su vida ha cambiado considerablemente. Entonces, cuando inicié mi proceso y también lo resolví, entonces empecé una gran investigación acerca de los autores y de los representantes más sobresalientes que habían estudiado el tema del árbol genealógico. Yo te di los nombres. Sí, claro, estamos hablando de Anna Anselin Schulzenberger y de Alejandro Jodorowsky. Exactamente. Existen muchísimas más personas, investigadores dedicados al tema, pero para mí pues han sido de mucha relevancia estos dos representantes. Ya inclusive, pues, si nos vamos hacia atrás, Freud, el padre del psicoanálisis, ya hacía referencia a cargas que encontraban las personas muy, muy correspondientes con cargas del árbol genealógico y posteriormente Jung también nos relata en algunos de sus escritos, hace alusión a temas profundos de cargas del árbol genealógico. De la familia. Ok. Pues vamos a una... Vamos a comerciales y después vamos a ir con hablar un poco acerca de lo que son los referentes teóricos para que la gente que le genere el interés pueda remitirse allá y pueda investigar un poco acerca de
Yo la llamo ciencia porque tiene unos parámetros muy definidos. O sea, estudiar el árbol genealógico es una combinación entre arte y ciencia, porque tiene unas reglas que hay que respetar, es decir, unas reglas de como unas líneas de sucesión para saber las personas qué carga energética traen, si la del padre, la de la madre, o la de ambos, o la de ninguno. Sí. Entonces, en eso son unas normas y unas reglas completamente exactas. Que yo cada vez que estudio un árbol genealógico lo verifico, lo compruebo y me sorprendo cada vez más. Además, Y hay una parte que también es una parte que hay que involucrar el pensamiento artístico, eso. porque interpretar un árbol requiere hacer uso de el pensamiento analógico, ¿sí? Hay que hacer uso de la metáfora, hay que hacer uso de los símbolos, o sea, saber interpretar los símbolos, porque resulta que el contenido de la mente subconsciente no es un contenido como el que tenemos en la mente consciente. En la mente consciente nosotros nos comunicamos a través de palabras o imágenes, ¿sí? O sea, yo digo silla, estoy usando la palabra silla, me imagino la palabra silla, Ok. ¿sí? En nuestro idioma. Pero en el subconsciente resulta que el subconsciente almacena la información a través de símbolos e imágenes y se expresa a través de actos simbólicos. Entonces, por eso para hacer un estudio hay que hacer uso de ambos hemisferios cerebrales y lograr una muy buena conexión aquí a nivel de El chakra corona. del tallo cerebral, donde se unan las conexiones nerviosas para poder hacer uso de los ambos hemisferios y poder hacer una muy buena interpretación a las personas y ayudarlas a la comprensión de su árbol genealógico para que logren tomar conciencia, ¿sí? De lo que y hacer un análisis de lo que ha pasado en sus vidas. De acuerdo. ¿Para qué? Para que logren liberarse la palabra, por decirlo, del árbol y dejar de imitar. Es decir, ahí es donde yo rompo con el determinismo y puedo conquistar mi libertad. Es decir, Ok. puedo ya dejar de imitar el árbol genealógico y empezar a crear y a enfocar los esfuerzos, la mente, las emociones, los actos hacia el futuro o hacia lo que en realidad quiere y anhela mi alma venir a ser a este planeta y a manifestar. Sonido de alta definición. 128 kilobytes por segundo las 24 horas del día. Programación de entretenimiento de radio online. Tu radio. Si quieres escuchar este programa sin cortes, ingresa ya a www.radioonline.com.co o a nuestra aplicación Radio Online Colombia. Hablamos a calzón quitado. Todo lo que quieres saber de tus estrellas favoritas, confidenciales, chivas, chismes picantes, la verdad verdadera y los mejores invitados están en A Calzón Quitado. Y seguimos conquistado aquí en Radio Online Colombia. Porque la temperatura aquí en esta cabina está que arde, ¿no? Con el estilo franco y directo de siempre de la periodista número 1 del espectáculo, Graciela Torres, la Negra Candela. A Calzón Quitado, lunes y viernes 2 de la tarde, solo en Radio Online. Todos los martes a las 12 del mediodía estamos comenzando la tarde con Marta Liliana Ruiz, Cristina Lili, Sandra Ruiz, Lisbeth Durán y Estela Yomayusa. Martes 12 del mediodía, solo en Radio Online. En Radio Online tenemos una cita con el misterio.
todos los jueves a las 8 de la noche. Una cita con el misterio, con Aida Valencia. Solo en Radio Online. Envíanos tu nota de audio. WhatsApp Radio Online 317-844-4644. 317-844-4644. Estás escuchando la programación internacional de Radio Online Colombia. Tu radio. Todas aquellas cosas que les interesa a las mujeres para lucir más bellas y actuales. Tendencias, maquillaje, 4 de la tarde con la Is Valley. Solo en Radio Online. En Radio Online estamos conectados siempre. Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram como @Radio Online Co. Y entérate de lo mejor del entretenimiento. Conectados siempre. Lo extraño inexplicablemente siempre nos ha acompañado. Todos los jueves a las 8 de la noche tenemos una cita para descifrar si realmente alguien nos mira. Una cita con el misterio con Edwin Robles. Solo en Radio Online. Radio Sexo, el único programa de radio en Colombia dedicado a hablar de sexo, sin tapujos y sin pelos en la lengua. Conducido por Alexa López, todos los miércoles a las 4 de la tarde. Radio Sexo, solo en Radio Online. El clima energético. Hoy comenzamos 13 días de una onda encantada que se llama la onda encantada del mago. Energéticamente representa es una invitación a hacer un inventario de los recursos con los que contamos, no solamente a nivel personal, sino con los recursos que contamos con el medio para lograr nuestras metas. O sea, la semana pasada hablábamos de que era una época propicia para establecer esas metas, a clarificarlas, escribirlas. Esta semana nos invita a hacer uso de los recursos, o sea, inventar, o sea, por ejemplo, hacer un inventario de mis recursos personales, o sea, que tengo buen pensamiento creativo, buena comunicación. ¿Para qué? Para poder evaluar cómo estoy con respecto a lo que quiero alcanzar y qué tengo que fortalecer en mí para poder lograr esas metas y alcanzar esos sueños, porque muchas personas observan eso allá, pero hay que partir de acá. O sea, hay que partir de quién soy yo, qué quiero y con qué cuento y qué tengo que fortalecer para lograr una meta. El reto de la semana es el águila, es decir, ver más allá. Ver más allá nos invita a soñarnos y pensarnos de una manera más amplia, creer en nosotros mismos que podemos lograr y vernos en otros escenarios, en otras posiciones, para poder cumplir con esas metas. Qué interesante. Bueno, pues para seguir con nuestro tema de hoy, acerca de cómo influye en el subconsciente familiar en la vida de las personas, vamos a nombrar esos dos referentes que tú nos contabas. Sí, porque nos están pidiendo acá información acerca de dónde pueden consultar bibliografía, estudios. Es bien importante que los tengan. Claro que sí. Entonces vamos a hablar de Anna Celine Schutzenberger. Ella nació en Moscú en 1919
y se nacionalizó en Francia. Es una señora que tiene 98 años, que le tocó vivir la guerra, la Primera Guerra Mundial y la Segunda padecerla. De hecho, le quemaron su casa en el centro de París los alemanes en 1944. Ella estudió Derecho y luego se especializó en Psicología y estableció un puente entre ambas disciplinas para preguntarse acerca de lo justo. Ella es cofundadora de la Asociación Internacional de Psicoterapia de Grupo y profesora emérita de la Universidad de Niza. Resulta que a lo largo de toda su vida recibió formación profesional con muchos enfoques, entre otros el psicodrama de Moreno y psicoanálisis. En la década de los 70, ella comenzó a interesarse por las terapias complementarias para pacientes con cáncer y el acompañamiento psicológico tanto de pacientes como de sus familiares. Entonces, en 1988 publicó un libro que se ha convertido en un gran referente que se llama ¡Ay, mis ancestros!, para los que estaban preguntando. Ese libro, que sale en 1988, en el 2002 se volvió un bestseller y ella se convirtió en una celebridad. Entonces resulta que para muchos académicos y psicoterapeutas es ella quien introduce la dimensión transgeneracional en su práctica a través de un elemento preciso que se llama el síndrome de aniversario. Entonces, bueno, el síndrome de aniversario, para explicarlo como en palabras coloquiales, resulta que ella hacía seguimientos a domicilio en París a los casos de cáncer. Entonces tenía una paciente de origen sueco que cuando ella la va a visitar ya le habían amputado 4 partes del pie y los médicos ya estaban listos para amputarle un quinto pedazo. Era terrible. Entonces estaba en una guerra contra el tiempo, contra la muerte, en una carrera contra reloj contra la muerte. Y de pronto en la sesión la doctora Ann se da cuenta que en la pared de la casa había la foto de una mujer. Entonces le pregunta quién era esa mujer y la paciente le responde que es su madre, que murió de cáncer a la edad de 35 años. Entonces cuando la doctora Ann le pregunta por su edad, la paciente le dice 35 años. Entonces no tardó nada en darse cuenta la doctora Ann Schutzenberger que su paciente se había identificado tan profundamente con su madre fallecida que decidió repetir su destino trágico. Y eso, pero claro, eso son decisiones subconscientes. Es decir, ¿por qué se toman este tipo de decisiones? Por sentido de pertenencia hacia la tribu, hacia la raíz, hacia la familia. Una de las mayores necesidades del ser humano es saber quién es, identificarse y sentir que pertenece a un sistema. Entonces, por eso es que se toman esas decisiones a nivel del subconsciente. Entre más claridad tenga una persona de quién es, menos se va a identificar con el árbol genealógico y menos va a estar repitiendo este tipo de historias. Claro que sí. Entonces ahí empezó una cadena de coincidencias o de información que ella empezó como a juntar. Y su hija le había dicho en algún momento, mamá, ¿tú te das cuenta que tú eres la mayor de 2 hermanos y el segundo murió? Mi papá es el hermano mayor de 2 hermanos y el segundo murió. Y yo también soy la mayor de 2 hermanos y mi hermano murió. Entonces en ese momento fue un shock para ella y ella decidió pedirle a todos sus pacientes que realizaran con ella el árbol genealógico, el genosociograma, que se volvió después con una información muy completa, y encontró unos patrones repetitivos. Entonces, el síndrome de aniversario se empieza a ver como en el árbol familiar se repiten los nombres, las profesiones, etcétera. También se repiten las circunstancias emocionales, y esto es lo que, y las fechas. Sí, entonces, eso fue lo que entonces ella empezó a recopilar y mostró en su libro. De hecho, Bueno, acá había algo importante. Por ejemplo, encontró una familia en la cual las mujeres se morían de leucemia durante 3 generaciones seguidas en el mes de mayo. Una sucesión de 5 generaciones en las cuales las mujeres se volvían bulímicas. Y un linaje de hombres que eran sistemáticamente víctimas de accidente de automóvil el primer día de colegio de su primer hijo. sí. Entonces, este es el tipo de cosas que hay que empezar a identificar cuando se construye el mapa de las generaciones, que se llama comúnmente genosociograma.
has preguntado alguna vez por qué tu vida no fluye como quisieras? En Plenitud y Armonía te ayudamos a explorar tu mente, a gestionar tus emociones y a desarrollar hábitos afectivos para que logres tus propósitos, desarrolles todo tu potencial y seas feliz. Visítanos www.plenitudyarmonía.com o comunícate al WhatsApp 304 68 72 32. Plenitud y Armonía. Bueno, y resulta que paralelamente venía trabajando Alejandro Jodorowsky, pues el tema de la psicogenealogía, y siendo muy conocedor de Jung, escribió un libro en 1992 que se llama Donde mejor canta un pájaro. Entonces, en el prólogo del libro, en sus palabras, decía: nuestro árbol genealógico, por una parte, es la trampa que limita nuestros pensamientos, emociones, deseos y vida material, y por otra, es el tesoro que encierra la mayor parte de nuestros valores. Primero voy a contextualizar un poco para quienes no conocen a Jodorowsky, que es un artista franco-chileno que tiene 89 años y también se nacionalizó en Francia. Él pues es un escritor, cineasta y terapeuta, que su aporte más divulgado y controvertido es la psicomagia, que es una técnica que conjuga los ritos chamánicos, el teatro y el psicoanálisis, y su efecto es provocar en el paciente una catarsis de curación. Entonces, él utiliza un tiempo el término psicogenealogía, pero a través de la experiencia que le va dando el realizar actos terapéuticos personalizados y masivos, llamados por él actos psicomágicos, introdujo el término metagenealogía. Ajá, sí, hace algún tiempo se utilizó el término psicogenealogía, que implementó un poco la doctora y que trabajó también Jodorowsky, porque involucraba el análisis del árbol genealógico estrictamente. Okay. Pero resulta que después de la experiencia de Alejandro Jodorowsky, él propuso e implementó el tema con un libro que lanzó que se llama Metagenealogía. Es decir, ahí introdujo una cosa que también yo he visto en el consultorio que es muy importante, y es que no solamente hay que estudiar como la carga psíquica que viene a través del DNA, sino que también en la mente humana, en esa fracción del subconsciente, hay otra tensión que es todo nuestro, yo lo llamo el DNA energético, es decir, es todo el potencial con el que nacemos para desarrollar nuestros talentos propios, únicos, lo que nos diferencia de todos los demás seres humanos. Entonces, esas dos tensiones están en la psiquis presentes. Entonces, por un lado está hablando acá, mandando imágenes o mandando información por debajo de la conciencia, el árbol; por el otro mi anhelo, lo que yo quiero hacer, lo que yo quiero realizar. Entonces se crean esos conflictos al interior de las personas que repercuten mucho en la calidad de vida y sobre todo en la calidad de las decisiones que toma. Entonces, la metagenealogía, Jodorowsky dice, más que una práctica terapéutica, es una herramienta para tomar conciencia de quién soy, de dónde vengo y sobre todo para dónde voy. Porque ya una vez que yo tengo el conocimiento de todos esos patrones, de toda la carga, yo ya no puedo decidir sobre eso. Es como yo ya tengo que decidir sobre, en realidad, de quién soy, cómo me he estructurado y en realidad cuál es el anhelo de mi alma. Okay. Entonces, por ejemplo, a nivel terapéutico, a nivel de consultorio, es muy importante analizar el árbol a la luz de la razón. Eso te quería preguntar, o sea, al estudiar un árbol genealógico, ¿qué podemos encontrar? Bueno, podemos encontrar las causas, por ejemplo, de las relaciones, o sea, de por qué yo me uno a una persona. O sea, porque siempre al mismo tipo de personas. Pero porque siempre me pasa lo mismo, siempre me traicionan, o siempre me traiciono, siempre me abandonan, etcétera, etcétera. Y también podemos ver, por ejemplo, la dinámica que se da en una relación de pareja, la podemos analizar a la luz del árbol genealógico. Okay. Por decir un ejemplo,
una familia en la que las mujeres abandonaron a los hombres, ¿sí? O sea, se dio el caso de que las abuelas, era la tatarabuela y la abuela, habían abandonado a sus maridos, dejándoles los hijos. O sea, eso, si nos vamos históricamente, viene siendo más o menos 1940 y algo, y iniciando el siglo. O sea, eso no era una cosa normal en ese contexto. Entonces eso genera culpa, vergüenza, un secreto familiar. ¿Sí? Entonces se queda toda esa información ahí. Las cosas que no se dicen en las familias. Exactamente. Entonces viene este señor que viene de ese linaje donde las mujeres abandonan tanto a su abuela paterna como a su abuela materna, no decidieron abandonar los hombres. Entonces él viene con un resentimiento tremendo hacia las mujeres. Entonces se busca como parejas a nivel del subconsciente, pues mujeres que lo van a abandonar, o sea, quedó viudo 2 veces, lo han dejado las novias 2 veces porque repita el esquema y repita el esquema y repita el esquema. ¿Cómo deja de repetir el esquema? El día en que aprenda a perdonar. Y perdone, ¿sí? Perdone sus ancestros y perdone todas esas pues cargas con las que vienen. O sea, primero aceptarlo y luego perdonarlo para modificar lo que ya sigue de ahí en adelante. Entonces, por ejemplo, en las relaciones de pareja, si las madres los han abandonado, pues se buscan pues parejas que los van a abandonar, sea hombre o mujer, o empiezan las relaciones conflictivas en la cual los problemas de la pareja no se basan en lo cotidiano, sino que se empieza a pelear por todo, y en realidad es el reclamo que le está haciendo esa persona a un padre que la abandonó o a una madre que lo abandonó. Entonces se da es una relación, ahí entra mucho Freud. Entonces empieza a generar un vínculo que está sanando, es una relación con un antepasado y no una relación con la pareja que inicialmente escoge. No. Entonces, eso podemos encontrar porque, por ejemplo, una persona teniendo todos los recursos de los que hablábamos ahora en el clima energético, que es inteligente, que es preparada, que tiene todo para el éxito, no lo logra. Y resulta que vamos a mirar el árbol y tiene el nombre de un antepasado que fue frustrado o que no lo dejaron ser y que llevaba el nombre del abuelo y el bisabuelo y el tatarabuelo, ¿sí? Entonces, en muchas familias se ve eso, que se viene en línea de sucesión y los hombres se tienen que llamar igual que el tatarabuelo, el abuelo y todos los progenitores. En otros países, yo he tenido pacientes de otros países, también se acostumbra mucho que la tatarabuela, la abuela, la mamá, la hija y la nieta, todas se llaman de igual manera. Entonces, eso genera una crisis de identidad tremenda. Entonces, no sé quién soy, no sé a dónde voy, me gusta esto, o sea, me veo en la abuela, me veo en la abuela. Entonces, un día tomo una decisión, otro día un día quiero estudiar una cosa que se parezca a lo que hacía la abuela, otra lo que hacía la bisabuela, etcétera, etcétera, etcétera. Ah, porque la profesión también. Claro, ¿no? la profesión también, o sea, hay mujeres y hombres que tienen, como les decía, todas las características para ser exitosos. Y, por ejemplo, me pasó con un paciente, o sea, brillante, las mejores universidades, y no arrancaba. Es decir, no, él decía, no se me dan oportunidades. Y no era que no se le dieran las oportunidades se le daban, pero él no tenía la fuerza para demostrar eso al presentar un proyecto ante un grupo de personas que le compraran el proyecto. Y entonces vamos a mirar el árbol y resulta que él viene de una línea materna, su mamá viene de una línea materna, y la otra viene de la línea materna y todas eran amas de casa. Entonces el pobre hombre tenía un mandato adentro que tenía que ser ama de casa. Entonces, por eso era que no lograba pararse y posicionarse y demostrar quién era porque tenía una orden, eso se llama una orden familiar. ¿Sí? Ajá. Y entonces, claro, pues hay que empezar a trabajar eso para solucionar ese tema. Los temas se solucionan al mismo nivel que se dan, o sea, a nivel subconsciente. O sea, no es aquí nos sentamos a charlar y ven y yo te digo y te voy a hacer que tú recapacites y eso no, eso no.
O sea, si está a nivel del subconsciente a través de símbolos y actos, hay que resolverlo a nivel de símbolos y actos también. Entonces, cuando se hace un estudio, podemos identificar eso. Me llevan muchos chicos para analizar la vocación, ¿sí? Sí. Porque las profesiones también están demostrando que está resolviendo el árbol genealógico. Por ejemplo, si encontramos muchos sanadores en un árbol genealógico, o sea, muchos médicos, enfermeras, o ahorita que están, ya la gente no está dedicando tanto como a la sanación desde la medicina y esto, sino a la sanación desde el alma, con los sanadores y técnicas alternativas. Entonces encontramos que hubo muertes, ¿sí? O muchas pérdidas en las generaciones anteriores. Los que estudian derecho están defendiendo algo, ¿sí? Los contadores están ajustando cuentas de inequidades económicas en su árbol genealógico. No. Sí, y los policías están defendiendo violencia que hubo en el árbol genealógico. Y así con todas las profesiones también demuestran. Entonces las profesiones a veces se seleccionan por alivio psíquico, no por vocación. Entonces, por ejemplo, me pasó mucho con un chico que me llevaron que había empezado 3 carreras. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a ver qué pasó. La primera carrera, árbol del padre. La segunda carrera, árbol de la madre. ¿Sí? La tercera carrera, ahí sí fue, la decisión fue porque pues, que estaba aburrido de equivocarse, entonces decidió tomar un curso más informal. Entonces le dije, bueno, vamos a ver quién eres tú, qué está pasando con tus árboles y en realidad qué es lo que tú quieres. Entonces ahí sí escogió una carrera que le era afín, que le apasionaba, que era su vocación y ya por lo menos ya está en 9º semestre, ya va a culminar. Sí. Entonces el observar los árboles nos permite en todo esto, ¿no? Este tipo de cosas. Bueno, pues Martica, hay una contextualización que teníamos por aquí, ya había salido un artículo en Cromos, que si quieres entonces lo podemos mirar después de nuestro corte o... Listo. ¿Te has preguntado alguna vez por qué tu vida no fluye como quisieras? En Plenitud y Armonía te ayudamos a explorar tu mente, a gestionar tus emociones y a desarrollar hábitos afectivos para que logres tus propósitos, desarrolles todo tu potencial y seas feliz. Visítanos www.plenitudyarmonía.com o comunícate al WhatsApp 304 68 72 32. Plenitud y Armonía. Bueno, y entonces como les estaba contando, ya en 2009 habían hablado acerca de psicogenealogía en la revista Cromos aquí en Colombia. Entonces Jorge Llano había dicho que el siglo de la psicogenealogía había llegado porque el psicoanálisis fue la revolución del siglo XX, gracias al descubrimiento de Freud del inconsciente, y la tendencia de hoy es a explorar el inconsciente familiar por medio de la psicogenealogía. Es fundamental, yo digo, es fundamental, porque ahí es donde uno encuentra las respuestas. Y mira con lo que concluía. Investíguelo todo, pregunte hasta lo más insignificante, devele los secretos, abra los cajones, oree las vergüenzas, mire los álbumes de fotos. Y termina diciendo, si le falta inspiración, hágalo por los que vinieron antes, por los que están ahora y por los que vendrán después. Exactamente. Entonces, bueno, Martica, ¿a qué conclusión has llegado después de haber analizado los árboles genealógicos de tantos pacientes? Bueno, lo más importante que he aprendido es a no juzgar, ¿sí? Y eso es lo que más énfasis hago con los pacientes a nivel del consultorio, es decir, observar un árbol nos muestra que las personas hacen lo que pueden en ese momento con las herramientas que tienen en ese momento. O sea, un padre que abandona a un hijo tiene un programa de abandono, es decir, sí hay que, todos esos impactos los minimiza la educación, o sea, entre más grado de escolaridad las personas se minimizan menos esos impactos. Pero el no juzgar, el aprender es a contextualizar, no es, o sea, nuestro sistema juzga.
pero lo que debemos es contextualizar, mirar quién es, de dónde viene, el porqué de las cosas. Cuando contextualizamos, podemos llegar a la comprensión amorosa. Y si hay comprensión amorosa, podemos llegar a la paz, al perdón y a la paz. Entonces es muy importante reconciliarnos con esa parte nuestra que son nuestros ancestros, y que no solamente es la parte ancestral familiar, sino la parte ancestral colectiva, país también. Más adelante haremos un programa sobre la metagenealogía del país bien interesante para poder entender muchas cosas de las dinámicas que se repiten. No, y de hecho, pues hay muchas preguntas y muchas inquietudes acerca de metagenealogía. Entonces, queremos invitarlos a todos. Este sábado hay un taller de metagenealogía. Entonces, 24 de febrero a las 8 de la mañana es en la Casa Balvanera, en la calle 147B, número 8976, y los vamos a invitar a entrar a nuestra página web, que es www.plenitudyarmonía.com, eventos, taller metagenealogía, para que se inscriban, para que miren los requisitos. Es un taller maravilloso en el que cada uno se va a llevar unas herramientas muy puntuales. Del análisis del árbol genealógico y de cómo resolver esos temas. Entonces es el primero que vamos a hacer este año, ya habíamos hecho antes. Es el primero en Bogotá, en abril será en Pereira, en mayo será en Medellín. Muy importante, así como en una época y todavía se hace el mapa genético para identificar las enfermedades con las que estamos predispuestos para prevenirlas, es muy importante hacer un mapa genealógico para identificar qué es lo que estamos expuestos y qué es lo que hay que resolver, obviamente desde el amor. Muchísimas gracias. Hay muchísimas preguntas que no alcanzamos a responder. Pienso que haremos un programa el WhatsApp, ampliando toda esta información con todas las preguntas que ustedes nos envíen a través del WhatsApp y todas las redes sociales. Un placer estar con ustedes. Muchas gracias. Namaste. Gracias. Les recuerdo, nuestro WhatsApp es 300-468-7232. Chao. Chao.